bueno, también es viernes de que esté con nosotros Javier Aranda, una de las pues secciones, momentos más esperados de la semana, mi estimadísimo Javier. Eso así nos lo dicen en las redes sociales. No, así pues que te lo agradezco. un verdadero placer tenerte. Y bueno, pues como siempre, muy puntual en el contexto de lo que estamos viviendo. Traes una revista de artes de México, muy interesante, supongo, Muerte Azteca Mexica, renacer de dioses y hombres. Exactamente, es una tradición muy común. Buenos días, Daniel, Ana Cris. Bienvenido. El Día de Muertos, y pocas veces nos ponemos a pensar, a pesar de ser tan común, que es el hasta aquí, el se acabó, el ya no más, este es el fin, también es el símbolo del cambio. Nada más que el cambio no significa lo mismo, ni ha significado lo mismo en nuestra historia. Por ejemplo, para los antiguos mexicanos, este cambio, cruzar este umbral nos llevaba a un camino que se bifurcaba y otra vez se volvía a bifurcar, entonces llegabas a 4 regiones. Y lo importante no son los caminos, sino que la muerte o el destino posterior a la muerte era marcado por la forma en que te morías. Los que morían ahogados, los que morían por un rayo o los que tenían que ver con el agua, iban a un lugar, digamos, en donde era una especie de paraíso. Había demasiado agua, había mucha vegetación, incluso había un árbol que era como una madre para todos los niños muertos, que los amamantaba. Imagínate amamantarlos en esa zona tan increíble. El Mictlán era otro lugar que era donde iba casi todo mundo, o sea, los que se morían por cualquier cosa. Los guerreros, ellos tenían trato aparte. Si morían en combate, pues acompañaban al sol en las mañanas, y las mujeres que al parir morían, como consideraban que era un combate también el dar a luz, pues también acompañaban al sol del mediodía a la tarde en su trayecto. Entonces, esa es una concepción antigua, digamos, prehispánica, y lo que traen los españoles, la cultura europea, es ver a la muerte, ver a ese fin, pero como consecuencia de la vida que tuviste. Si fuiste una buena persona, si fuiste probo, pues irás con el Altísimo a cantar la gloria de los hombres. Y si tuviste muchos errores, muchos pecados, pues te vas a ir al Averno, ¿no? Entonces, como que son concepciones distintas. Al infierno. No van a pensar mal. Sí, exactamente. Entonces, son concepciones distintas que, pues ahora sí que como mestizos hemos mezclado. Y por eso también yo me explico que tenemos una presencia tan fuerte de la muerte. La muerte, a diferencia de otras culturas occidentales, es la innombrable. Si ustedes piensan, por ejemplo, en el tarot, que es muy extendido en Occidente, pues la muerte, la carta, el arcano de la muerte, no tiene nombre, simplemente está la imagen. Sí. Y en el caso de los mexicanos, nosotros hablamos cotidianamente con la muerte, bailamos con ella, nos dijo Posada. Diego la puso ataviada como Catrina Garbancera, que era la Catrina española, y tenemos un trato constante. Nos gusta comérnosla en forma de dulce, alimentarnos con ella en forma de pan, y es como una contradicción. O sea, el pan te alimenta y te da vida, te da energía, pero también es símbolo de la muerte. Entonces la dualidad prehispánica está presente en todo ese tipo de cultos, y es un momento en donde vivos y muertos coinciden. Es un punto de encuentro el día 1 y el 2 para entablar o seguir conversando de otras maneras no muy ortodoxas, digamos, entre los vivos y los muertos. Claro. Esta presencia de la muerte me sorprende mucho porque forma parte, yo creo que de los rasgos de identidad de México. No todos los pueblos tienen un trato tan constante, incluso tan festivo con la muerte. Y nos viene de muy atrás. Tuve la fortuna de que me dieran acceso a lo que fue el Gran Zompantli, que acaban de descubrir ahí en la calle de Guatemala, y es francamente impresionante. Es una torre, una columna de unos 7 metros, que estaba hecha con los cráneos. Llevan contabilizados más de 370 cráneos, que estaban alrededor, hacían como una torre, y miraban hacia afuera esos cráneos. Los cráneos que estaban adentro, que formaban parte del circuito interno, miraban hacia el centro. Tiene un simbolismo. Y había una gran torre que estaba ahí, en la calle de Guatemala, en una casa, y la otra parte, digamos, el otro basamento está en lo que es la catedral. Y en medio estaban cruzadas las varas en donde estaban los cráneos empalados, ¿no? Claro. Que formaban una especie de gran ábaco en donde al contar los muertos nos contaban
el cuento de los días, el cuento de los guerreros, el cuento de las creencias que tenían sobre la muerte, el cómo trascender. Y es francamente impresionante porque yo me imagino ahora sí que a un público occidental como los españoles, ver ese espectáculo realmente les parecía aterrador. Ellos querían infundir terror con las calaveras de los piratas y parecían de chiste frente a esos grandes monumentos mortuorios, ¿no? De marca de marca de botella. Oye, pues muy interesante esta revista. Fíjate, es una revista que estaba revisando, la número 96 y es de noviembre del 2009. Sí. Esta revista es de las más reeditadas y Matos Moctezuma colabora y coordinó esta revista. Él tiene ya varios libros sobre la muerte de los antiguos mexicanos, uno publicado por el Fondo de Cultura, otro por Planeta, porque siguen apareciendo más evidencias. Y por ejemplo, ahora que fui a lo del Ganson Pantli, me sorprendió mucho ver muchos cráneos de mujeres. Había mujeres guerreras. Yo les pregunté a los antropólogos si eran mujeres parturientes, me dijeron no, eran guerreras. Ellas murieron en combate. Y también me encontré con la sorpresa de un cráneo muy chiquito, y les dije, es de un niño, y me dijeron, es el cráneo de un niño que tenía dientes de leche. Ellos creían que era una especie de encarnación de Huitzilopochtli, entonces lo trataban como tal, desde que nacía, no sé cómo decidían que era el representante, y lo trataban como un dios hasta que había una ceremonia en donde tenían que sacrificarlo. Claro. Lo sacrificaban y obviamente su cráneo no lo empalaban, pero el cuerpo estaba en ese conjunto. Sí, esta revista que seguramente la podrán encontrar en las tiendas de Bellas Artes, del Palacio de Bellas Artes, de Educat, del Museo de Antropología. Presenta en su nota introductoria: las representaciones mexicanas de la muerte nos roban el aliento porque nos confrontan ante la dimensión estética de aquello que nos rebasa. Y por supuesto trae textos de Margarita de Orellana, de Eduardo Matos Moctezuma, de Jimena Chávez Valderas, de Miguel León Portilla, Memorial Nahua de la muerte. De cierta forma es también un poco de tristeza, por decirlo de esta manera, no sé que se malinterprete, pero que ya había ganado de cierta forma el Halloween, y en los últimos años con James Bond, luego con el mismo Coco, que es bueno para nosotros, ¿no? Revalorizar lo que es el Día de Muertos para nosotros y no la Noche de Brujas, ¿no? Así es, lo que pasa es que yo creo de veras que los países tienen carácter como las personas. Hay gente que tiene muchos rasgos distintivos, los países también. Yo no digo el nombre de algún país, pero puedo decir un nombre y les dice muy pocas cosas o hay pocas referencias. Si tú dices México, piensas en el Día de Muertos, piensas en el tequila, piensas en el mole, piensas en el charro. O sea, hay muchos elementos que te dan signos de identidad. Habíamos perdido esa perspectiva por el contacto tan cercano con Estados Unidos, asimilamos el Halloween, pero es tan avasallante esto que hasta Disney ya hizo una película dedicada a eso. Claro. No, y además muy importante también que el Día de Muertos, lo decía en una entrevista que tuvo Pati con Alberto Ruy Sánchez, no solo es una fiesta, sino es una forma de reconstituir el tejido social de México, porque incluso desde el sentido en el que se hace un gasto especial, ¿no? Se filtra económicamente toda esta celebración, se hace una fiesta, se hace una convivencia, la familia se une, es decir, tiene un simbolismo mucho más profundo, ¿no? De tejido social fuerte. Ahora que los artistas conceptuales nos hablan de performance y de instalaciones, pues esas son unas instalaciones maravillosas en donde participan comunidades enteras, generan dinero, integran a la comunidad y están hechas para unos días. Se acaba y se acabó. Claro. Nuestra memoria es de papel, pero es tan resistente que la volvemos a repetir el año siguiente. Habrá que ver cómo generaciones como las millennials, ¿no?, empiezan a retomar este tipo de tradiciones, porque uno habla de poner la ofrenda, por ejemplo, en los departamentos, ¿no? Bueno, hay ofrendas digitales, tú las has visto. Sí, sí. Pero bueno, está vivo. Exacto, es algo que está vivo y que creo yo que más allá de que gente o nuevas generaciones como los millennials la parten de sus próximos, pues no solo celebraciones, sino cultos, sino tradiciones, yo creo que las van a ir retomando también, ¿no? Ya no va a ser únicamente de los abuelos, sino también la van a saber. Yo creo que hay una cierta catarsis en el sentido. Acabo de ir justamente al panteón que está en La Noria, en Jiotepec, donde obviamente pues está ahí en Xochimilco. Y había esta unión, ¿no? Estaba obviamente toda la fiesta del Día de Muertos, estaba la gente conviviendo obviamente con pues sus fallecidos, el Día de los Niños, que era el primero, y toda la fiesta, pero ya también había muchos disfrazados de Halloween, que eso, decías, es que eso no es de Día de Muertos. No está mal tampoco, digo, no es, pero ya hay esa sinergia, ¿no? Que dices, ya unieron uno con el otro. Sí, pero digamos, volvió a tomar su lugar y eso a mí francamente me gusta mucho,
porque es una manifestación de la fuerza de la cultura que tiene nuestro país. Esta revista yo creo que precisamente nos permitirá adentrarnos con mucha profundidad, con mucha certeza. Con especialistas, ahora sí que saben de su asunto. Datos reales, datos duros, a todo esto que estamos hablando, esta cosmovisión sobre la muerte de los mexicanos. Y comprobar lo que dice Pellicer, que el pueblo mexicano tiene dos obsesiones, su gusto por la muerte y su amor por las flores. Así es increíble. De hecho, estábamos recordando el libro de Malcolm Lowry, el de Bajo el Volcán, que también precisamente abraza toda esta tradiciones, ¿no? Allá en Cuernavaca, precisamente, donde lo escribió. Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, un placer. Gracias. Que pases un excelente fin de semana. Gracias.